Tengan un buen día, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente con ustedes para poder recibir la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Vamos a abrir nuestras Biblias o escuchar, poner atención en lo que Dios nos dice en Mateo 9, del 35 al 38. Mateo 9, del 35 al 38. Dice la palabra del Señor. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Dios Padre, que estás en gloria, en nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por este día, porque nos permites estar cada día más cerca de ti. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestras mentes, ministre en nuestro corazón, y a mí que me dé la gracia y el denuedo para compartir tu santa palabra. Amén, Señor, y amén. Hermanos, aquí el Señor habla de algo que se llama compasión y que está relacionado con la misericordia. El Señor va caminando, enseñando en el camino, llega a las sinagogas, enseña y proclama, como dice aquí, el evangelio del reino. Y lo proclama, ya lo sabemos, que el evangelio del reino se proclama con señales. Y esas señales son sanidades, expulsión de demonios, limpiar, los leprosos se limpian, etc. Y aquí dice que sanaba toda enfermedad y dolencia. Pero de repente vuelve a ver y vio una gran multitud. Y dice la palabra del Señor que tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Y las vio que estaban angustiadas y abatidas. El Señor, cuando ve en las personas que están abatidas, angustiadas, afligidas, Él ve y siente compasión. Pero esa compasión es un impulso del corazón. Es un impulso. El corazón impulsa y viene a la mente ese pensamiento de compasión. Pero se necesita algo: la misericordia. Sabemos que Dios es un Dios de misericordia, pero la misericordia es la efectividad o la realización de esa compasión. Por eso el Señor Jesús ve a la gente afligida y tiene compasión, pero necesita, Él puede hacerlo, pero como la mies es mucha, son multitudes, Él necesita obreros, Él necesita
ayudas para que hagan lo que él lo puede hacer, pero son muchos. Necesita obreros para poder hacer efectiva esa compasión que se realiza a través de la misericordia. Pero el origen está en el amor. Tanto el amor tiene el Señor Jesús que se compadece. Y al tener esa compasión, ve de que hay que hacerlo realidad. Es necesario sanidad, es necesario expulsión de demonios, es necesario impartir palabra, pero necesita obreros. Y dice él, la mies es mucha. Rogad al Padre de la mies. Cuando tiene misericordia y compasión el Señor Jesús. Con los buenos, con los malos. Bueno, vamos a ver unas ilustraciones de la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Reyes 21, 29. Primera de Reyes 21, 29. Aquí el protagonista de todo es el Señor Jesús, es Dios. Pero habla de un rey bien conocido por todos nosotros, Acab. Acab es rey de Israel y su esposa sabemos que es la tan mencionada Jezabel. Pero en el 29 dice, le dice el Señor a Elías, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Ahí estaba Acab. ¿Por qué se humilló? Siendo un rey malo. Pero se humilló, hubo un momento dado en que algo en su corazón le dijo, mira lo que te viene. Ya vamos a ver por qué se humilla. Que él se humilló y el Señor vio eso. Y le dice a Elías, ¿ves cómo se ha humillado Acab delante de mí? Porque se ha humillado, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Quién era Acab? Mire, en el 25 dice, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo. ¿Era malo? No se ven, dice que no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. O sea que era un hombre que estaba tan influenciado por la Jezabel, por su esposa, que hacía lo que ella le decía. Y no crea, la Jezabel no era del pueblo de Dios, no era judía, pero Acab sí. Pero ¿por qué se humilló? Porque viene Elías y le dijo en el 19, le hablarás, le dice el Señor a Elías, diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, oigan lo que era para él. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y en el 23 le dice, también de Jezabel ha hablado el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel
en la parcela de Jezreel. En el 27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, las que acabamos de decir, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Andaba abatido. Jesús vio las multitudes y vio que esas multitudes andaban angustiadas y abatidas. Cuando te angustias, cuando te abates, cuando hay dentro de ti un remordimiento por algo que has hecho, algo que la conciencia te está diciendo que eso no está bien lo que hiciste ante los ojos de Dios. Y cuando oyó las sentencias, el juicio con que venía para él y su mujer, él se humilló. Él se humilló. Y le dice el Señor a Elías, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios puede, si nos humillamos, quitar una sentencia, un juicio decretado por Él. Pero dice que a veces eso siempre se paga, la deuda siempre se paga. Cayó en los días de los hijos. Vamos a ver, aquí es un hombre malo, pero al ver el Señor, su actitud fue movido a compasión. Y esa compasión lo hizo que él ejerciera su misericordia como Dios y le quitó el juicio sobre su casa, pero lo iba a efectuar en los días de sus hijos. Vamos a ver otro caso donde se ve la compasión y la misericordia. La compasión nace del amor. Dios nos ama. Por muy malos que seamos, si llega un momento dado en que hay ese arrepentimiento y nos postramos ante Él y nos humillamos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 15:20. Lucas 15:20. Lucas 15:20 nos habla, todo del 11 en adelante habla del hijo pródigo. Aquí está un hombre rico que tiene 2 hijos. Y llega un momento en que el menor le dice que le dé su herencia. Y viene el padre y se la da. Y dice que recogió todo el hijo y se fue de la casa de su padre. Con dinero. Él quería ser libre. Él ya no quería estar con su padre. Y se fue. Pero ¿qué hizo con eso que le dio su padre? Lo malgastó. No supo administrar su dinero, su bendición, porque una herencia es una bendición. Y lo malgastó. Y de repente vino una época de hambre. Como se le acabó el dinero, tuvo que pedir trabajo. Y lo dieron un trabajo tan humillante para un judío como era estar apacentando cerdos. Los cerdos eran considerados animales inmundos. Y ahí lo puso el Señor, porque al fin y al cabo yo digo, el Señor ya todo tiene preparado, te voy a poner ahí, hoy que allá, hoy que te gastaste todo, hoy te voy a poner ahí. Y dice que los cerdos comían mejor que él. Él deseaba comer lo que le daban a los cerdos. Y cuando se vio en esa situación tan precaria, volvió en sí. Aquí es donde vamos a leer
en el 17 dice, entonces volviendo en sí dijo, se lamentó bien, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. A veces las situaciones que nos vienen en la vida es para que nosotros reaccionemos, meditemos. Y cuando él reaccionó, dijo que iba a regresar donde su padre. No, allá el obrero tiene pan de sobra y yo aquí aguantando hambre. No, voy a regresar. Y dice en el 20, y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Perdón la interrupción, hermano. Dice, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Aquí dice, levantándose. O sea que, ve hermano, muchas veces ante estas situaciones como la del hijo pródigo, sentimos remordimiento y queremos arrepentirnos, pero no podemos, algo nos detiene, el orgullo. Pero él dice de que se levantó, como quien dice, no basta con que, sino que me voy a levantar y regreso. ¿Regreso a dónde? A la casa de mi padre. ¿Y sabe lo que dice aquí la Biblia? Que el padre lo vio desde lejos. Me imagino que tanto era el amor, como sufren los padres a veces por los hijos. Y los hijos ni cuenta se dan de eso. El padre, me imagino que todos los días salía a ver con la esperanza de que algún día iba a regresar su hijo. Porque dice que lo vio desde lejos y cuando lo vio, salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Dice acá, tuvo compasión, nació de sus entrañas ese amor fraternal, sintió eso que dice, sangre de mi sangre, y salió corriendo y lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Muchas veces, muchos se consideran que ya no son dignos por la vida que llevan. Y ese arrepentimiento los hace que vuelvan, pero no se consideran dignos. Pero el Padre, al ver el arrepentimiento, al ver la sinceridad de su corazón, Él hace fiesta, Él se alegra. Y dice acá que llamó, hicieron fiesta, pues hubo música, mataron el animal más gordito y el padre alegre, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. No es que la palabra dice que cuando hay un pecador que recibe el Señor, o sea, que vuelve al camino, porque muchos respiramos, muchos están viviendo, se mueven, pero están muertos. Y están tan perdidos, y cuando ellos vuelven su corazón hacia el Señor y le piden perdón, porque el remordimiento les hace activar y vuelven sus ojos hacia Él. Y acordémonos que el Padre siempre está esperándonos. Él siempre está esperándonos. Y cuando alguien acepta al Señor, hay fiesta en los cielos. La parábola nos dice mucho, hermano. Pero también nos dice algo más. Usted tenía un hermano
Y el hermano no se alegró. El hermano no se alegró. ¿Saben? De que hay hermanos que no se alegran. Hay hermanos de que quizás desearan que el que se fue ya no regrese. Hay hermanos de que desean, mire, es triste, hermanos, es triste, pero se ha dado allá en la iglesia de Marte, como dice mi pastor, hermano, donde hermanos le sugirieron al pastor de que sacara de la iglesia a alguien. ¿Con qué autoridad? No se le puede negar, por mucho que sea muy malo, malvado, lo que sea para él, no se le puede cerrar las puertas a nadie. Y si a alguien no le gusta eso, pues se va. Eso sucedió en esa iglesia que les cuento. Como no lo hizo, se fue y se llevó a otros. No. Aquí el Padre los estuvo esperando. Todos los días me imagino que salía al campo, va. Tal vez mi hijo regresa. ¿Cuánto tiempo duró el hijo malgastándose en prostitutas y en bebido? Porque en otras Biblias dice así, en la vida esa supuestamente alegre, yo soy feliz, bebo, tengo mujeres y todo, tengo dinero, pero llegó un momento en que el Señor le dice hasta aquí y mandó hambre, y ahí sí ya se la abrió él prieta, como dice el buen salvadoreño. Ya no tenía dinero y tuvo que hacer humillarse ante algo que no se humilló ante Dios, se humilló ante los hombres. Y los hombres, como eran judíos, mire el trabajo que le dieron, pero fue necesario. A veces es necesario que muchas cosas pasen para que la persona recapacite, vuelva en sí y medite sobre sus actuaciones. Hay algunos versículos que nada más como ilustración voy a leer. Éxodo 3:7. Éxodo 3:7 dice: vio el Señor, Éxodo 3:7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Lo que esto nos está diciendo es de que el Señor ve y escucha. El Señor ve y escucha el clamor cuando alguien está abatido y angustiado. Él, oigámoslo, ve y escucha. Que Él responde, eso va a depender de cada uno, de que esté angustiado o abatido. Pero ve y oye. En Jueces 2:18, nada más como ilustración hacia la carrerita. Jueces 2:18 dice: cuando el Señor les levantaba jueces, estamos en la época de los jueces. Acordémonos que en la época de los jueces hacían lo malo. Cuando ya estaban abatidos, clamaban al Señor. Pero el Señor nunca abandona a sus hijos. Siempre da una oportunidad. Dice: cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Oía el clamor y era su pueblo, y decía: pueblo mío, pero ya oí, le voy a levantar un libertador. Los oía. Dios ve y oye. Dios ve y oye. Que se nos quede: Dios ve y oye. Dice que Dios hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, malos
y buenos, y que los ojos de Dios recorren toda la tierra. No nos escapamos de nuestras actitudes, hermanos. A Dios no se le puede engañar. A Dios, de Dios nadie se puede burlar. Tarde o temprano Él bendice. Tarde o temprano Él bendice, liberta o decreta su castigo. Así como al hijo pródigo. Llega un momento en que le puso, ya te diste gusto, ¿va? Vaya, pues ya te olvidaste de mí. Pues voy a hacer que te recordes. La palabra dice, tiro con ondilla para afligir a mi pueblo. Mandó hambre. Cuando ya estaba deseando lo que allá había dejado, deseando lo que había dejado atrás, regresa. Oiga bien, dejando lo que había, no, ¿sí? Añorando lo que había dejado atrás, regresa. Pero bien, hay una parte donde Marcos 1, 40, 41. Marcos 1, 40, 41. Dice, aquí se ve también la compasión del Señor. Y vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, movió. O sea que nosotros podemos mover la compasión de Dios. Movido a compasión, pero ¿cómo lo movió? Rogándole y arrodillándose. Y arrodillarse significa un reconocimiento, significa humildad. Se arrodilló y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Imagínese que rogándole, pero arrodillado a sus pies, como diciéndole, yo no soy nada y a ti te tengo. Y le rogó. Y dice que el Señor fue movido a compasión. Y extendiendo, no solamente fue movido, es que la compasión es un impulso. Pero ya la misericordia, la actuación, lo que hace efectiva la misericordia, es algo que hace efectivo esa compasión. Movido a compasión, sí, pero ¿qué hizo? Su misericordia actuó y dice, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. La mies es mucha. Necesito obreros que pongan como yo la mano sobre los enfermos y los sanen. Yo lo puedo hacer, pero es mucho. Yo necesito a alguien que como yo tengan compasión, pero pongan la mano y sanen y liberen y actúen, porque no solo basta, hermano. Yo puedo sentir lástima por alguien, pero hasta ahí nomás. Pobrecito aquel, mira, no tiene que comer más. Sí, pero ¿qué hiciste? Si con decirlo eso, no, la misericordia es la que te mueve. Acordémonos del buen samaritano, a que vieron tirados al pobre, pero nadie se acercó. Y un samaritano, hermano. Es que Dios dice, a veces los que son desechados del pueblo de Dios hacen acciones más justas y buenas que los hijos de Dios. Este samaritano dice que tuvo compasión, misericordia, porque no solo vio la desgracia, sino que se acercó y le ayudó. Vamos a ver algo que es con la gente buena. Isaías 38, del 1 al 5. Isaías 30. Veo, este no me costó. Dice, aquí se trata de Ezequías. Ezequías era un rey
de Judá. Acordémonos que en este tiempo el reino, el pueblo de Dios estaba dividido. Se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Y aquí estaba este rey que se llama Ezequías, rey de Judá. Cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Cuando el Señor le dice y nos habla y nos dice que pongamos nuestra casa en orden, es porque algo viene de parte de Él. Y se lo está diciendo a Ezequías. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Y dijo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Allá hablamos de Acab, rey de Israel, este rey de Judá. Aquel era malo y tuvo misericordia, pero este rey era bueno. Fíjese que en los 19 reyes del norte, todos eran malos. Todos fueron malos. En el reino de Judá hubo 20 reyes. Y de esos 20 reyes, 8 fueron buenos. Pero 2 eran, mire, algunos eran buenos, pero tenían sus cositas malas. Pero habían 2 que esos eran irreprensibles, así como nos quiere el Señor. Que todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu estén irreprensibles para la venida del Señor. Habían 2 reyes que eran irreprensibles, no tenían falta, y este era uno de ellos. Uno de ellos juntamente con Osías. De ahí pues están los otros buenos, que eran Asa, Josafat, Joás, Amasías, Usías, Jotán, eran buenos. Pero este Ezequías junto con Josías eran de los mejores, de 2. De 20, 8 buenos, y de los 8, 2. Pero ¿por qué lloró Ezequías? Porque aquí dice que lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré 15 años a tus días. Yo me hacía una pregunta. ¿Por qué si este rey que era bueno, amaba al Señor, por qué tenía miedo a morirse? Sí, Pablo dice que para el morir para él hay ganancia si se está con el Señor. Pero aquí Ezequías lloró amargamente. Pero tal vez no es que él tuviera tanto el amor a su vida. Yo lo saco, puede ser que no sea así, por lo que está en la Biblia. Y dice, le dice al profeta que le diga a Ezequías en el 5, así dice el Señor Dios, el Señor Dios de tu padre David. Así dice el Señor Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, añadiré 15 años a tus días y te libraré a ti
y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Es que en tiempos de Ezequías, Asiria entró en guerra con ellos, y los asirios eran malos. Y por Ezequías, que amaba tanto al Señor, él siempre buscó a Elías. Si vemos hacia atrás, no lo vamos a leer, pero Elías le daba palabra a Ezequías y él libraba a su pueblo. Y ha de haber pensado él, y si yo me muero, ¿quién va a orar por ti? ¿Quién va a acudir al profeta y va a librar a ese pueblo? Por eso es que el Señor le dice que le va a dar 15 días y te voy a librar a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Yo pienso que no era tanto quizás el amor que le tenía a su vida, sino que el amor que tenía a su pueblo. Jesús murió por el amor que nos tenía. Fíjense que a veces, digo, no siempre, ¿por qué a veces los padres no quieren morirse? Padres cristianos que desean estar con el Señor. Cristianos que anhelan la venida del Señor. Cristianos que aman tanto al Señor, pero que si el Señor les dijera, pon en orden tu casa, tal vez dan vuelta atrás. Y le dicen, no Señor, todavía no. Como hacía Ezequías. Todavía no, Señor. Tengo mis hijos que están pequeños. Y es que eso es un amor fraternal y maternal. Uno quisiera irse con el Señor, pero tener esa satisfacción de ver a sus hijos y a sus nietos ya casados, si es una hembrita casada con un buen hombre, que no la maltrate, que le dé seguridad en todo, se va tranquilo. Otros dicen, Señor, dadme vida hasta que yo vea de profesional a mi hijo. Mire, a veces se amarra uno con las mismas palabras. Yo conozco casos de que dadme, Señor, vida hasta que mi hijo se gradúe de bachiller. Salió de bachiller, se murió. Hay que saber pedir. Pero ¿qué tal si uno con ese sentimiento paterno o materno hacia los hijos, porque ¿quién no quiere a sus hijos? Bueno, hay algunos que no los quieren, hermano. Todos son hijos del diablo. Bueno, pero estoy hablando de gente cristiana. Quiere a sus hijos. Pero ¿qué tal si el Señor te dijera, hijo, no te preocupes, yo te voy a traer conmigo, pero ¿crees en mí? Sí, tus hijos, yo voy a darle fuerza a su alma para que no sientan tu partida, porque ellos están conscientes de que tú vienes a mi presencia y ellos también son hijos míos. Es más, van a dar gracias porque saben que tú vienes a mí. Y es más, no te preocupes, yo los voy a cuidar. Los voy a cuidar y no les va a faltar nada. Mire, eso ya es una gran tranquilidad. Ya uno le decía, Señor, tu palabra es fiel. Tu palabra es fiel. Perdón de la interrupción. Dios oye nuestras oraciones y súplicas. Para ir terminando, Hechos 10:4. Hechos 10:4 ya son textos bien reconocidos, pero a veces es necesario repasarlos para que se nos vaya quedando, para que no se nos olvide algo que hizo el centurión. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio,
centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Daba limonas a su pueblo. Él era romano, pero era amigo del pueblo de Dios. Ayudaba a la iglesia. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, aunque era militar, pero sintió miedo a ver cómo le relaba. Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Lo que uno hace para la obra de Dios, lo que uno hace para el sostenimiento de su casa, Dios lo toma mucho en cuenta, y cuando hay oraciones, Él las escucha. Para terminar, Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y si se humilla mi pueblo como aquel leproso, como Acab, que se humillaron, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si nos humillamos, si oramos, si nos volvemos del mal camino, entonces, si hago yo eso, yo iré desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanaré su tierra. Hoy nuestra tierra no está sana, hermano. Pero si nos humillamos al Señor, aquí nos da la clave. Si oramos, si lo buscamos a Él, si nos volvemos del mal camino en que andamos, entonces Él nos va a oír. Padre, que estás en gloria, ministra el corazón de cada uno de tus hijos, de todos nosotros, para que reflexionemos sobre nuestras actuaciones, preguntándonos siempre si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo hablo, si yo lo que digo de ti es de tu agrado. Y si no es de tu agrado, ministra mi corazón, para que yo pueda volver como el hijo pródigo, levantarme y regresar donde ti y decirte: perdóname, Padre, he pecado contra ti y con el cielo y contra el cielo. No soy digno de ti, pero Él, en su inmenso amor, que nace de sus entrañas esa compasión y se mueve, esa compasión mueve a misericordia. Dios actúa y te dice: hijo, por cuanto te has humillado, tus oraciones han llegado a mí y yo tendré misericordia de ti. Oiré tus peticiones, las tomaré muy en cuenta lo que tú has hecho por mí. Amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente, queridos hermanos.